América a este conversatorio, esta mesa redonda sobre los desafíos actuales del Pacífico. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan presencialmente aquí, en este Salón de Embajadores de la Casa de América. Un saludo también muy especial a todas las personas que nos siguen de forma virtual a través de nuestras redes sociales. Saludamos al moderador y coorganizador del evento de esta tarde, Emilio de Miguel, director del Centro Casa Asia Madrid y embajador en misión especial para el Indo-Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y también a los participantes que están de modo virtual en otros países, a Daniel Montilla, diplomático español, actual segunda jefatura de España en Qatar, anteriormente encargado de negocios de España en las Islas Fiji. A María del Pilar Galindo, subdirectora de Mecanismo de Resolución del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras del Gobierno de Colombia, y a Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. A todos ellos, nuestro agradecimiento por participar en esta mesa redonda sobre el Pacífico. Conmemoramos en estos días, el 6 de marzo en concreto, conmemoramos en España el Día del Pacífico, recordando aquel día en el que la Armada de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano llegó por primera vez a las Islas Marianas, ese primer encuentro entre los navegantes españoles y los habitantes de las islas del Pacífico. Esa conmemoración histórica, en concreto de esa travesía de la Armada Española que llegó a completar la primera vuelta al mundo, la hemos estado recordando durante todo el año pasado, lo haremos también en este año aquí desde Casa de América, pero con ocasión de la conmemoración del Día del Pacífico y conversando con la institución hermana de Casa Asia, pensamos que también era muy interesante afrontar los retos actuales del Pacífico y hacerlo desde Casa Asia y Casa de América. Una, por supuesto, centrada en el continente asiático, la otra, nosotros, más centrada en el continente americano, ambas unidas, sin duda, por ese inmenso océano Pacífico. Decidimos, por lo tanto, conversar sobre los desafíos actuales del Pacífico, de la cuenca del Pacífico, del continente asiático y del continente americano, y analizándolo desde un tema que creemos clave hoy en día, y seguro que están de acuerdo conmigo, en ese análisis geoestratégico del mundo, de todos los riesgos presentes, de los retos, de los desafíos, también de las oportunidades. Los conflictos, como bien sabemos, ya no son locales, porque los flujos económicos, las cadenas de suministro, los recursos energéticos, el comercio de materias primas, no lo son. Nos interesa, en esta mesa redonda, analizar qué está ocurriendo en la cuenca del Pacífico, a ambas orillas, en la asiática y en la americana, porque parte de lo que se dirima, parte de lo que suceda en las pugnas o en la colaboración geoestratégica y multilateral va a tener un correlato mucho más allá de esas regiones, sin duda también en Europa, sin duda también en España. Mirar el mundo con esa perspectiva global, sin duda nos puede abrir los ojos para alcanzar acuerdos globales y colegiados en este mundo, lamentablemente, con algunos contextos bélicos en el que vivimos, nos parece el camino correcto. Estamos aquí hoy, por lo tanto, en esta mesa redonda, con expertos de diversos países que conocen bien la región del Pacífico, que la conocen a través también de la actuación de sus países con esa región, y lo que vamos a hablar de esos retos, de esos desafíos, de esas oportunidades. Estoy seguro que habrá temas que saldrán en esta conversación: la pugna geoestratégica entre China y Estados Unidos, también otras potencias, el impacto del cambio climático, la necesidad de conservar los mares y los océanos, en este caso el Océano Pacífico, la gestión de los recursos naturales, la crisis del Foro de la Isla del Pacífico, por supuesto, los retos de la integración económica regional y los tratados de libre comercio. Como ven, una sesión apasionante, una sesión compleja, que creo nos va a ilustrar mucho sobre esos retos y desafíos del Pacífico hoy día. Agradezco de nuevo la colaboración del embajador Emilio de Miguel y de Casa Asia. Como siempre, bienvenidos todos a la Casa de América, su casa. Muchísimas gracias, Emilio de Miguel, coorganizador y moderador de la mesa. Emilio. Gracias. Buenas tardes. Gracias a las personas que van a participar esta tarde desde Chile, desde Colombia y desde Qatar. Durante 4 años fui subdirector para Pacífico y Sureste Asiático. Mi experiencia en aquellos momentos fue que el Pacífico era algo aparte, era algo en lo que pensábamos solo cuando ya habíamos resuelto
los problemas con otras zonas del mundo. Era algo con lo que tratábamos de una manera independiente del resto de Asia. Esta situación fue así durante mucho tiempo, pero ahora, como saben, desde 2007, el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, creó el concepto de Indo-Pacífico, que rápidamente, solo han pasado 15 años, y ya ha tenido tal éxito que ya diversos países, empezando por la Unión Europea, han desarrollado estrategias específicas para el Indo-Pacífico. Así, espero que se me entienda mejor. Una cuestión importante con el concepto de Indo-Pacífico es que el concepto es todavía nuevo, sus contornos no están bien definidos. De hecho, por ejemplo, para Estados Unidos, que dio a conocer su estrategia el pasado 11 de febrero, el Indo-Pacífico llega desde la costa pacífica de Estados Unidos hasta el oeste de la India. Para la estrategia de la Unión Europea, va desde la costa oriental de África hasta el Pacífico. Una cosa, sin embargo, que tienen en común, ya digo, los contornos geográficos no están claramente definidos, pero todos tienen claro que el Pacífico en sí, los estados insulares del Pacífico, es un componente esencial de las estrategias del Indo-Pacífico. En estos momentos, por primera vez, yo creo que hay una aproximación geopolítica y global a lo que es el Pacífico. Ya no se concibe como algo aparte, como algo, estoy pensando, por ejemplo, cuando yo era subdirector y asistía a las reuniones del grupo COASI, era el grupo que se ocupa de Asia-Pacífico, era muy raro que nos ocupásemos de cuestiones del Pacífico. Siempre China ocupaba mucho espacio, India, Japón, sudeste asiático, y ya de refilón, una vez cada 5 o 6 reuniones, había algún tema pacífico específico. Sin embargo, en la actualidad, el Pacífico, con las distintas estrategias para el Indo-Pacífico, ahora mismo hay estrategias Australia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos, la Unión Europea, Japón, ASEAN, y en todas ellas el Pacífico tiene un espacio. Temas importantes en el Pacífico serían, yo espero que los participantes nos expliquen hoy, pero voy a definir los que yo identifico como principales que aparecen en todas las estrategias, de una manera u otra. El primero es el cambio climático. El cambio climático para los estados insulares del Pacífico es una cuestión vital. Otra es la gestión de los océanos. Es una cuestión tan importante que, en general, por un lado se habla de mejorar la resiliencia, aumentar la resiliencia de los estados insulares del Pacífico, y por otra, independiente, pero muy vinculada, la cuestión de la gestión de los océanos. Otra cuestión que no aparece en las estrategias claramente definida, pero en el fondo es el marco subyacente, es la cuestión geopolítica de la rivalidad China-Estados Unidos y el papel que también otras potencias regionales, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Colombia, pueden jugar en el marco de esta rivalidad. Y finalmente está la cuestión que ha enunciado hace un momento el director de Casa de América sobre la crisis que ahora mismo está viviendo el Foro de Islas del Pacífico. Tradicionalmente, los estados del Pacífico se han articulado, han funcionado en torno al Foro de Islas del Pacífico, que está conformado por los 14 estados insulares más Australia y Nueva Zelanda. A raíz de la rotación en el cargo, correspondía a los estados de Micronesia, pero en lugar de ellos se trastornó el orden previsto y la no aceptación por los estados de Micronesia, que entendían que era su turno para ocupar el cargo, les ha llevado a entrar en secesión, y ahora mismo la situación del Foro de Islas del Pacífico está atravesando en un periodo de crisis. Pero con estas palabras he querido simplemente señalar cuál es el marco del debate, y a continuación
le voy a dar la palabra a Rodrigo Yáñez, que es subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Por favor, señor Yáñez. ¿Me oye? Muchas gracias. Bueno, desde nuestra perspectiva es especialmente interesante poder compartir un poco la proyección hacia el Asia-Pacífico que la región tiene y está canalizando a través de ejercicios como el de la Alianza del Pacífico. Precisamente hace un par de horas tuvimos una reunión a nivel de ministros de comercio y el sector privado, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el CEAP, para precisamente evaluar la mejor implementación del protocolo comercial. La Alianza del Pacífico, creo yo que es importante partir señalando que hoy día, a 10 años de su creación, está en proceso de madurez, en que su institucionalidad ya tiene un flujo constante de avances en sus distintas prioridades, pero también desde el punto de vista de, a estas alturas, ya superado un poco la etapa de lo que era y lo que no era la Alianza del Pacífico y cierto resquemor o desconfianza de algunas administraciones y cambios, cuando había un cambio de sello político en los gobiernos respecto de lo que era la Alianza del Pacífico. Hoy este es un ejercicio en el que ya en 10 años han pasado gobiernos tanto de derecha, de centro como de izquierda, y al día de hoy, incluso en una presidencia pro tempore mexicana, que va a ser todo este año, diría que existe ya un compromiso político de Estado, de los 4 estados que son parte de la Alianza del Pacífico, como un ejercicio, y que lo valoran como un ejercicio de integración comercial eficaz, no ideologizado, y que por supuesto ha ido creciendo en su conexión con la ciudadanía y con las personas, y es parte de la visión 2030 de la Alianza, cuyo pilar, uno de esos 4 pilares, es tener una alianza más ciudadana. Y eso lo hemos hecho también dando un carácter inclusivo a las discusiones que tenemos, por ejemplo, a los temas de género, donde durante nuestra presidencia pro tempore impulsamos una hoja de ruta de empoderamiento económico de la mujer y el comercio, y también un componente digital muy fuerte. El mercado digital regional, que estamos convencidos que es la herramienta para poder democratizar el comercio, y por lo tanto hemos encontrado un lugar común de 4 países que además, como lo establece la propia Visión 2030, tienen una proyección hacia el Pacífico. ¿Y esto cómo se concreta? Principalmente a través de la figura de los estados observadores, pero también en la figura de los estados asociados, a través de la cual tenemos negociaciones en curso con Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Ya finalizamos y se suscribió en la última cumbre presidencial de Buenaventura en Colombia el acuerdo con Singapur, y acordamos iniciar negociaciones durante este primer semestre con Corea del Sur, y también, que yo creo que en lo político es lo más relevante como región, la incorporación como miembro pleno de Ecuador, que también ha estado en una dinámica de proyección muy potente hacia el Asia-Pacífico en esta iniciativa, en su solicitud de accesión formal al CPTPP, y también en el desarrollo de otros acuerdos bilaterales o plurilaterales. Por lo tanto, la alianza nace como un ejercicio de integración que yo hoy día diría que se encuentra, por así decirlo, en un proceso de madurez y estabilizado respecto ya del compromiso político de sus distintos gobiernos. El presidente Castillo estuvo en la cumbre, el presidente AMLO ha participado digitalmente de las cumbres presidenciales. México tiene una agenda muy ambiciosa para su presidencia pro tempore, y yo espero que en su cumbre a fines de año pueda ya formalizarse el ingreso de Ecuador, y que estos procesos de negociación, tanto a nivel de asociados y de observadores, pueda seguir alimentando el proceso. Japón es otro país con el cual tenemos un memorándum de entendimiento en distintos ámbitos, y ellos también tienen una definición muy relevante en términos de política exterior en su acercamiento a la región a través de la Alianza del Pacífico,
Y la alianza también ha sido un muy buen catalizador de las relaciones bilaterales entre los países de la alianza. Y creo que allí, por lo tanto, hay un acervo, un activo con el cual poderse entender, y así como ha hecho o ha beneficiado las relaciones bilaterales entre los países de la alianza, creo que también socios estratégicos como es la Unión Europea, como es España como observador, puedan también acercarse a la Alianza del Pacífico con las distintas agendas y prioridades que cada uno pueda tener. Pero a estas alturas nos parece importante el poder ya pasar cuenta a ciertos logros relevantes que ha tenido la alianza. Los repasamos, por ejemplo, a propósito del protocolo comercial. Tenemos ya una agenda de armonización regulatoria en 4 sectores distintos. Hemos logrado también el entendimiento entre aduanas para efectos de la figura de operador económico autorizado. Tenemos también una ventanilla única electrónica para efectos de toda la tramitación aduanera de certificados sanitarios y fitosanitarios. Y así con otros temas que esperamos sean también el diferenciador de este mecanismo versus otros acuerdos bilaterales. Y también en el ámbito de la Alianza del Pacífico, así como tenemos un entendimiento privilegiado con la Unión Europea, con la Comisión Euroasiática, con Japón, también con los países del ASEAN, para los próximos 2 años, con un plan de trabajo aprobado por ASEAN en esta misma línea. Y por lo tanto, este primer semestre, además de lo que ya les mencionaba de las negociaciones, vamos a tener una agenda de trabajo muy concreta con ASEAN, donde los temas mineros, de prevención de desastres naturales, somos todos miembros del Cinturón de Fuego del Pacífico y por lo tanto sufrimos de terremotos, de maremotos, y el ejemplo que hicimos en la Alianza al lanzar un bono para desastres catastróficos regional es algo que ellos también les interesa aprender muchísimo desde el punto de vista de nuestra experiencia. Y para ir terminando un poco el comentario respecto de la alianza, yo creo que esta proyección internacional con una vocación natural hacia el Asia-Pacífico ha sido muy exitosa, ha generado una marca también a nivel de la Alianza del Pacífico y creo yo también un criterio más bien una dinámica virtuosa en términos regulatorios, que viene alimentada también, por ejemplo, porque 3 de los 4, y Perú acaba de también iniciar y ser invitado al proceso de incorporación o accesión a la OCDE, que genere una retroalimentación permanente y vaya consolidando este núcleo por el cual políticamente ya han apostado los 4 países en sus distintos gobiernos y a través de sus distintos signos políticos. Así es que creo que más allá de los primeros años de la novedad, ¿no? de lanzar este proceso de integración, hoy podemos dar cuenta de un proceso maduro, un proceso respecto del cual existe voluntad política, y en el caso de Chile también, ya lo ha señalado el presidente electo Gabriel Boric, quien toma posesión de su cargo el viernes, de que respecto a la Alianza del Pacífico va a existir efectivamente y va a continuar un fuerte apoyo y participación de Chile por este proceso de integración. Y ahí hay otra muestra más de que este proceso llegó para quedarse y por el cual están apostando los distintos países a través de sus distintos gobiernos y por lo tanto también hay allí un factor de estabilidad, de mirar el futuro con esta proyección natural hacia el Asia-Pacífico que tienen todos estos países que damos en nuestras costas al Pacífico. Muchas gracias, Enrique y mis estimados colegas. Muchas gracias por su intervención. Ahora paso la palabra a María del Pilar Galindo, subdirectora de Mecanismos de Resolución del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras del Gobierno de Colombia. Me gustaría, el subsecretario Yáñez ha mencionado mucho sobre los mecanismos comerciales. Un tema que me interesaría es, el 1 de enero entró en vigor un gran acuerdo comercial, el RCEP, la Alianza Integral Económica Regional, que une a los países de ASEAN y 6 países, y 5 países de Asia-Pacífico:
China, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. De alguna manera, continuando con lo que hablaba el subsecretario Yáñez, me gustaría saber, dentro de la integración comercial, cómo les afecta la creación del RCEP más otros esquemas comerciales que están surgiendo, el CPTP, el CPTPP o los propios esquemas comerciales que la Alianza del Pacífico está poniendo en marcha. Muy bien, gracias, embajador de Miguel. Primero quisiera saludar, por supuesto, a todo el equipo de Casa de América, celebrar y felicitar los esfuerzos incansables que hacen por afianzar y profundizar los lazos no solo de España con América, sino de toda Europa con América. Celebrar este tipo de espacios de difusión de este conocimiento muy importante. Saludar a mis compañeros de mesa, el diplomático Montilla, el subsecretario Báñez. Embajador, esa pregunta yo se la voy a rebotar al subsecretario porque él tiene un foco mucho más en estos temas comerciales. Yo tengo un foco más en temas de integración financiera dentro de la Alianza del Pacífico, que pues con mucho gusto les puedo compartir en este momento esa dimensión. Ya lo ha dicho el subsecretario, la Alianza del Pacífico inicia con una declaración presidencial en Lima por allá en el 2011 y se formaliza con su acuerdo marco en 2012, donde los 4 países suscriben el acuerdo con el objetivo de que la alianza sea un espacio de integración y que permita profundizar progresivamente el movimiento de personas, capitales, bienes a lo largo de toda la alianza. Los países que somos parte de la alianza, pues es obvio, pero pues los recuerdo aquí, es México, Perú, Colombia y Chile, que tenemos, como bien lo dijo el subsecretario, salida al Océano Pacífico. Y dentro de esta alianza hay un Consejo de Ministros de Finanzas, en donde se han desarrollado distintos temas. Uno ya lo mencionó el subsecretario, que es el tema de manejo de riesgo catastrófico. Allí una principal línea de trabajo fue la emisión del bono catastrófico para cubrir riesgos de terremoto inicialmente y luego se ha migrado a otros instrumentos que cubran también riesgos naturales como inundaciones. Está la dimensión tributaria, también la abordó el subsecretario. Está un tema importantísimo que es el trabajo en infraestructura, donde se ha trabajado en la creación de un fondo que atraiga grandes inversionistas y lleve esos recursos hacia los grandes proyectos de infraestructura que necesitan nuestros países y que están todavía en muchos de nuestros casos muy pendientes, muy urgentes por hacer. Pero no me voy a referir a esos 3 tópicos, sino sobre todo al tema financiero, de sistema financiero. Ahí yo mencionaría 2 áreas de trabajo grandes y aquí hago un reconocimiento al trabajo privado porque por ahí inicia la integración financiera en la Alianza del Pacífico. Son las bolsas de valores las que inician un trabajo de integración financiera y no necesariamente los gobiernos. Y allí estas 4 bolsas de valores crean el mercado integrado latinoamericano conocido como MILA, inicialmente permitiendo el listamiento de acciones en una bolsa y su comercialización en las 4 simultáneamente. Este paso, esta iniciativa, porque es muy importante para nuestras economías, porque nosotros, los 4 países, tenemos mercados no tan profundos, más bien poco profundos, y es muy importante ampliar la base, tanto de inversionistas como la base de productos. Entonces, esta integración inicial es muy importante. Luego, a través de la alianza, este mercado integrado se amplía a otros productos de renta fija, a fondos de índices y empieza como a generarse un compromiso más profundo de los gobiernos que pasa, por supuesto, por la armonización regulatoria de los productos. En esa medida, en 2018 aproximadamente, se crea lo que se denominó el pasaporte de fondos de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que las 4 autoridades confiamos en los niveles de supervisión y en los niveles de regulación que tienen estos fondos y por lo tanto un fondo que se apruebe en una de las jurisdicciones puede ser comercializado tranquilamente en las otras 4. Este pasaporte de fondos va en la misma dirección e implicó esta coordinación regulatoria. Ahora, de otro lado, pues hay aspectos operativos que es muy importante limar, por ejemplo, en materia de custodia de valores. Y allí hay un trabajo que se ha venido desarrollando recientemente
para explorar y proponer soluciones a las dificultades de los intermediarios locales en su relación con los grandes custodios internacionales, con el fin de aumentar la competitividad de los mercados de capitales. Y voy a dejar ahí el tema de mercado de capitales y me voy a referir al tema de innovación financiera, también lo mencionó el subsecretario, este foco en innovación o en comercio digital, pero en este caso, el tema digital enfocado a la integración financiera, que tiene un foco muy de inclusión financiera y de cómo logramos que los capitales, que la gente pueda pagar, pueda también tener como acceso a servicios financieros de calidad en cada una de sus jurisdicciones. En este tema de innovación, pues sin duda un foco central ha sido el fintech. Tenemos como característica común los 4 países que los grandes jugadores, por ejemplo, las compañías de telefonía móvil, son las mismas en los 4 o tienen presencia en la mayoría de las jurisdicciones. Los jugadores fintech, lo mismo, los innovadores están en las 4 jurisdicciones y así sucesivamente con los jugadores que están, las entidades financieras, también muchas están en los 4, de manera que era muy importante para promover un entorno favorable a la innovación y al desarrollo de servicios financieros apalancados en tecnología, generar un entorno común seguro. Por lo tanto, lo que se hizo en la alianza fue sacar un acuerdo común de los 4 países sobre cuáles son los objetivos que persigue la innovación financiera y cuáles son los principios que debe tener la regulación fintech en cada uno de los países, y ese acuerdo se ha cumplido. Cada uno de los países en su regulación ha cumplido estos 8 principios, que pues los listo aquí rápidamente, son, sin listarlos exhaustivamente, pero son tener flexibilidad, ser proporcionales a los riesgos, buscar siempre proteger la estabilidad de los sistemas financieros y la protección al consumidor financiero, tener las salvedades propias para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y la coordinación con la industria y entre las autoridades locales y con las autoridades regionales. Entonces, en materia de fintech está este marco común de principios que todos los 4 países asumimos y sobre los cuales hemos basado la regulación de los 4. México tiene una ley fintech específicamente, cumple los principios. Colombia no tiene una ley fintech, pero ha sacado distintos temas en materia de crowdfunding, sandbox, etcétera, cumpliendo estos principios. Perú lo propio y igual ha ocurrido con Chile. Más recientemente, y recomiendo mucho este documento, también se sacó un documento de entorno fintech en la Alianza del Pacífico, donde se muestra cuál ha sido el desarrollo, los incumbentes, los mercados relevantes en cada uno de los países, cuáles son las principales fintech, cuál es su mapa, es un radar fintech y es un documento también muy valioso para la consulta, para entender el mercado de una manera integrada. Y por último, el tema de pagos, sistemas de pago de bajo valor. Este tema es clave y fundamental, sobre todo en esta alianza más ciudadana que ha mencionado el subsecretario, porque definitivamente el tema de pagos es fundamental para las personas. Poder enviar y recibir recursos de una manera eficiente y efectiva va a ser fundamental, y para eso es muy importante conocer cómo son los sistemas de pago de bajo valor de cada una de las jurisdicciones y cuáles las posibles barreras para ese movimiento de recursos entre jurisdicciones. Yo dejo ahí mi intervención dando este brochazo sobre cuál ha sido el foco de la integración financiera de la alianza y, por supuesto, dándole paso al subsecretario para que conteste su pregunta sobre los acuerdos comerciales. Dar la palabra al subsecretario. Querría que participase Daniel Montilla. Daniel Montilla fue encargado de negocios de España en Fiji, actualmente es segunda jefatura en Qatar y tiene un buen conocimiento también de la región, pero vista desde el ámbito específicamente pacífico, no desde el ámbito latinoamericano. Por favor, Daniel. Buenas tardes. Sí, es un placer poder compartir mesa con ustedes, y lo primero es agradecer tanto a Casa Asia y Casa América por este espacio de debate en un día tan señalado como es el Día del Pacífico, ¿no? Como me ven, voy ataviado con la indumentaria oficial del Pacífico, de las pequeñas islas del Pacífico, que es la camisa bula, típicamente fijiana, y que es la oficial en todos los eventos, incluido el Foro de Islas del Pacífico. Así nos situamos en el contexto del bello Pacífico azul.
como se conoce allí en la región. Efectivamente, y dada la experiencia de 4 años intensos como representante de España, como encargado de negocios en Fiji y para las islas del Foro de Islas del Pacífico, me gustaría compartir cuáles creo que son los retos y oportunidades de Europa, la Unión Europea y concretamente España para con el Pacífico, ¿no? Y partiendo de un principio que puede no parecer obvio, y es que la Unión Europea tiene un importante componente pacífico. ¿Por qué? Existen 500.000 de ciudadanos europeos que tienen al Pacífico como su hogar. Estos son los ciudadanos de Polinesia Francesa, Wallis y Futuna y Nueva Caledonia, que tienen un estatus jurídico muy particular con la Unión Europea, pero que son parte integrante de un Estado miembro de la Unión Europea. Con lo cual, la Unión Europea y Europa no se pueden desentender del Pacífico por principio, por sus ciudadanos allí existentes. Pero como veremos, hay más puntos, por supuesto, de unión. ¿Cuáles son los retos en la relación, según mi punto de vista, entre España, la Unión Europea y el Pacífico? Identificaría 3. El primero de ellos es la distancia geográfica masiva que nos separa. Como anécdota, cuando estaba en Suba y mis amigos fiyianos, compañeros de trabajo, me comentaban, oye, ¿cómo se llega a España? ¿Está muy lejos España? Yo les respondía de broma. Si doy un paso a la derecha, me acerco a España. Si doy un paso a la izquierda, también me acerco a España. Porque Fiji se encuentra atravesada por el antimeridiano y España se encuentra atravesada por el meridiano de Greenwich, 17.000 kilómetros de distancia que naturalmente, como en las relaciones humanas, pues suponen un reto, un enfriamiento, una dificultad para establecer los contactos cotidianos. El segundo reto sería de las también inmensas diferencias socioeconómicas entre los dos territorios. Estamos hablando de un continente europeo densamente poblado, con una alta conectividad, con un alto grado de desarrollo, servicios financieros y bancarios muy desarrollados, comparado con la antítesis que es precisamente los pequeños estados del Pacífico, territorios muy escasamente poblados, muy distantes entre sí. La travesía entre el Pacífico Sur y el Pacífico Norte puede llevar 3 días de viaje con varias escalas, muy poco conectado, con un grado de desarrollo todavía bajo o intermedio, dependiendo de los países, es decir, prácticamente 2 situaciones de partida bastante opuestas. Y quizá como tercer reto sería la diferencia de prioridades o de cuestiones que se perciben como problemas en el corto plazo, ¿no? En Europa hay temas que son esenciales en nuestra agenda internacional. La lucha contra el terrorismo, por supuesto, un punto importante. La lucha contra la inmigración ilegal, que ha ocupado una posición importante en la agenda comunitaria en la última década. O la garantía de la paz y seguridad internacional, las guerras, que son tristemente una realidad actual de Europa. Estas cuestiones a veces pueden ser percibidas un poco más alejadas en un Pacífico azul que no tiene organizaciones terroristas, que no tiene fenómenos de inmigración masiva, en todo caso, emigración climática, se puede hablar en otra intervención, o donde las guerras acontecen a decenas de miles de kilómetros. Y sin embargo, a pesar de estos retos, también hay oportunidades. Hay puntos de conexión que superan la distancia geográfica. Y también señalo 3 para hacer un equilibrio. El primero de ellos es que tenemos prioridades compartidas, y eso se ve en las estrategias indopacíficas que el director Emilio de Miguel ha señalado. La lucha contra el cambio climático. Esta es la prioridad número 1 del Pacífico, que según la declaración de BOE, que es la Declaración de Seguridad del Foro de Islas del Pacífico, es la principal amenaza existencial del Pacífico. Esto para Europa es también
una cuestión prioritaria y de hecho luchamos conjuntamente con el Pacífico y España es un país líder en este sentido para ganar una mayor ambición en las reducciones de emisiones de gases contaminantes o en la potenciación de las energías renovables. Hemos visto esta cooperación en la COP23, copresidida por Fiji con Alemania, la COP25 con presidencia chilena albergada en Madrid. Es decir, también tenemos temas que nos interesan mucho. Y de hecho, algunos países europeos, y España está a la vanguardia en ese sentido, somos socios de diálogo del foro. Y aprovecho para felicitar a Chile por su reciente admisión como también socio de diálogo en la última cumbre. Un segundo elemento de unión es que la Unión Europea es el tercer contribuyente en ayuda oficial al desarrollo en el Pacífico. Y trabajamos en las áreas que más interesan a los pobladores del Pacífico, como puede ser la conservación de los océanos. España es contribuyente a la Oficina del Comisariado del Océano Pacífico, dependiente del PIB. Energías renovables, agua y saneamiento. Nuestros proyectos son importantes y están en las áreas que el Pacífico considera de prioridad. Los valores, como tercer elemento, digamos, de oportunidad o de unión, serían los valores compartidos. Y es que en el Pacífico, a pesar de las inmensas también diferencias culturales y las diversas trayectorias históricas, pues tenemos estados que son democracias estables. En mis 4 años en Fiji, prácticamente todos los gobiernos del Pacífico cambiaron de color a raíz de elecciones razonablemente democráticas. Es decir, están produciéndose procesos democráticos que suponen una esperanza y suponen valores compartidos con los que defendemos en España y en la Unión Europea. La historia compartida, más reciente con el Reino Unido y Francia como antiguas potencias coloniales, pero también con España como un país que es considerado, como lo fue, el descubridor europeo del Pacífico, el lago español, como se llegó a conocer en un inicio en el siglo XVI-XVII, países como Palau, Micronesia, que hacen orgullo de su historia española como elemento diferenciador, y Vanuatu o Isla Salomón, que en sus escuelas enseñan como Mendaña o Queiroz fueron los primeros europeos españoles que llegaron allí. Y ya por último elemento común, las pasiones compartidas, ¿no? El deporte, que mueve pasiones también en el Pacífico, se sigue la Liga Española, el rugby francés, el cricket inglés. Es decir, tenemos muchos elementos en común y yo creo que son en esos ámbitos donde tenemos que continuar profundizando las relaciones. Daniel, hay un tema que has presentado una visión desde España, desde la Unión Europea, del Pacífico. Me gustaría saber cómo se ven, en cambio, el Pacífico desde Latinoamérica, desde la Alianza del Pacífico, cómo se ven los estados insulares y su problemática. Y esto lo uniría también a la otra cuestión que antes había preguntado. La arquitectura regional en Asia-Pacífico está cambiando por la aparición del concepto del Indo-Pacífico, está cambiando porque la misma arquitectura económica, con la aparición del RCEP, con la evolución del CPTPP, ahora mismo la misma situación que estamos viviendo con las sanciones a Rusia está introduciendo también nuevas dinámicas que hace solamente un mes eran impensables. Me gustaría volver al subsecretario Yáñez para conocer su punto de vista, cómo se ve el Pacífico desde Chile y, sobre todo, también la cuestión de las relaciones comerciales. Bueno, desde el punto de vista del Pacífico, para nosotros, y hemos venido invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo en ASEAN. Bien lo decía Daniel, nosotros ya somos socios de desarrollo con ASEAN y tenemos un plan de trabajo. Me ha correspondido a mí también estar en varias oportunidades en la Secretaría, en Yakarta, y desde el punto de vista político ese ha sido un paso muy importante para nosotros. Desde lo comercial, en noviembre del año pasado, los ministros de comercio de ASEAN, junto a los de Nueva Zelanda y Australia,
dieron el inicio político de la incorporación de Chile al acuerdo comercial que tienen esos 10 países, más estos dos, el que le llaman también ANFTA o ASEAN más dos. Vemos con mucha atención también el ARCEP, pero la verdad es que desde lo comercial, y ustedes saben, hemos tenido una aproximación siempre muy pragmática y de poder también subirnos, digamos, a los vehículos que existen a disposición y de los cuales se pueda, en el fondo, uno incorporar más rápido. En el caso del ANFTA, está en un proceso este año también de modernización y nosotros vamos a ser parte de ese proceso. Estamos viendo la fórmula legal porque no tiene una cláusula de accesión, pero lo importante es que políticamente los países y su comité de ministros de comercio ya ha dado el vamos a ese proceso. Y por supuesto, desde lo bilateral, nosotros tenemos acuerdos de libre comercio bilaterales con prácticamente toda la región. Chile es un país signatario del CPTPP. Por distintas razones domésticas, el país aún no lo ha ratificado, pero hoy nuestro comercio en más de un 60% es con esa región del mundo. Sabemos que es también gravitante desde el punto de vista del dinamismo de la economía global, y vamos a seguir apostando por esa región donde evidentemente tenemos además una proyección de una costa de 4.300 kilómetros hacia el Pacífico. Pero desde el punto de vista de la arquitectura, efectivamente, la discusión respecto de cómo se incorpora China a este concepto, India, a este concepto del Indo-Pacífico y el ARCEP, son instrumentos en evolución que sí nos interesa mucho seguir, estar, y claramente esa vocación del Pacífico tiene también una proyección de Estado. Muchas gracias. Ahora querría preguntarle a la subdirectora Galindo también cómo se ve el Pacífico y las oportunidades desde Colombia. Y, dado que en su intervención sobre todo habló mucho de la cuestión financiera, me parece que ahora mismo, pues con la retirada de los bancos rusos del SWIFT, China que quiere que el yuan tenga una mayor presencia en los intercambios internacionales, también en el Indo-Pacífico la estructura financiera está cambiando y no sé cómo se vive desde la Alianza del Pacífico y qué medidas. Todo estaba sucediendo muy rápido desde el 24 de febrero, cuando empezó la invasión de Ucrania. Si ya han tomado algún tipo de medidas o cómo prevén el futuro. Gracias, embajador. Pues la pregunta es muy amplia. Desde el punto de vista comercial, no me siento en capacidad de contestarle cómo ve Colombia las relaciones con Pacífico, aunque también somos un país con TLCs, con tratados de libre comercio con casi todas las naciones posibles. Intentamos también estar en el CTTP, y esa negociación quedó abierta en algún punto y no se cerró, pero pues siempre hemos tenido relaciones comerciales abiertas y un mercado abierto a relaciones con el mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en la mayoría de negociaciones de TLCs, por ejemplo, con Japón, con Corea, en la mesa de servicios financieros, y desde ese punto de vista, pues somos una nación abierta al intercambio comercial con reglas de trato nacional, trato de nación más favorecida y todas las demás que se protegen en los tratados de libre comercio. En relación con el tema de Rusia y el SWIFT, pues más allá de los impactos que este tema va a tener en todas las economías, no particularmente el SWIFT, sino en general la guerra va a tener en todas las economías, pues lo que sí vemos es que va a haber luego de estar convalecientes, tratando de recuperarnos de la pandemia, este choque es un choque importante para todas las economías, y en el caso colombiano, en una economía emergente o en desarrollo, pues sí que va a ser un choque importante. Nosotros pues estamos viendo inflaciones en Estados Unidos altísimas y en Colombia no es la excepción. Estamos teniendo una inflación que está por fuera del rango meta que ha fijado la Junta Directiva del Banco Central colombiano. Y ahí tenemos que navegar en unas aguas complejas para la economía en general, y creo que eso nos va a pasar a todos los países. Ahora, pensando en temas de integración financiera propiamente dichos, yo diría que el tema fintech o el tema tecnológico aplicado a la prestación de servicios financieros es precisamente global. Globaliza
un poco la forma en que los reguladores y supervisores financieros tenemos que entender los sistemas financieros locales, porque van a llegar jugadores de todos lados del mundo, ofreciendo diversas cosas. Estas sistemas financieros donde la protección del consumidor financiero era más fácil de hacer porque tenía el banco aquí establecido, se diluye ese límite y hace que tengamos que pensar en servicios financieros que se pueden adquirir transfronterizamente usando el celular, usando el computador. Hay que pensarlo distinto y por eso para la Alianza del Pacífico ha sido importante la revisión de la regulación local y ver cómo cada día más la ponemos a tono entre nosotros y a tono con la regulación en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en materia prudencial, migrar hacia los estándares de Basilea III. Nuestros bancos tienen que estar con esa regulación prudencial que acepta el mundo. Y lo propio con el tema fintech, tenemos que generar ambientes propicios para la innovación que venga, por ejemplo, de Singapur, que es un hub de innovación y desarrollo en materia de servicios financieros con tecnología, pues hay que pensar de una manera distinta. Ya el asunto no es local, es un tema naturalmente global, no solo con el Pacífico, donde hay mucho desarrollo de innovación, sino también pues con el mundo en general. Ahora, Daniel, hemos hablado un momento sobre cómo podía afectar, en el caso de la Alianza del Pacífico, en el tema financiero, en el tema comercial, el conflicto de Ucrania. Tradicionalmente tendemos a pensar que el Pacífico está muy lejos, pero en el mundo globalizado que tenemos ahora mismo, esto ya no es cierto. Voy a poner algunos ejemplos. En junio tendrá lugar la cumbre de la OTAN en Madrid y ahora mismo la OTAN, por ejemplo, tiene 4 socios importantes en Asia-Pacífico: Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. De alguna manera, también las estrategias para el Indo-Pacífico hay que verlas desde un punto de vista geopolítico, con lo cual no dejan de tener repercusiones sobre otras zonas geográficas no incluidas inicialmente en ellas. Por eso, Daniel, querría que nos dijeses un poco cómo ves en la actual crisis qué efectos pudiera tener sobre las islas del Pacífico y sobre el Pacífico en general. ¿Daniel? Sí, gracias, director. Indudablemente las tecnologías ayudan a cortar las distancias y de hecho aquí nos encontramos afortunadamente participando todos desde diversas regiones, ¿no?, en la mesa de debate. Y efectivamente el Pacífico no es ajeno a la actual situación, que tiene diferentes componentes políticos, pero también económicos, financieros, como bien han referido los otros dos ponentes. El Pacífico es una región muy frágil. Las pequeñas islas del Pacífico se ven severamente afectadas por pequeños cambios que puedan suceder efectivamente, por ejemplo, en Rusia. ¿Por qué? Porque ya de por sí su aislamiento, su pequeña escala, su baja conectividad hace que cualquier cambio en los mercados internacionales, por ejemplo, de los precios del Brent, vaya a implicar que todas sus importaciones para las cuales dependen para su subsistencia se encarezcan, se multipliquen por 5, por 10, por 20, suponiendo un riesgo a la propia, digamos, resiliencia de sus economías, que además vienen muy dañadas por la pandemia de COVID, porque tengamos en cuenta que estas economías tienen 2 grandes fuentes de ingresos, que son el turismo, completamente destruido por la pandemia, por su dependencia de Australia y Nueva Zelanda, países que se cerraron completamente hasta hace escasos semanas, meses. Y en segundo lugar, la pesca, que quizá es un ámbito que se podría haber escapado más por el COVID, pero que se ve afectada por los precios de los combustibles. El Pacífico, por supuesto, no se desentiende de la situación actual y, de hecho, en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Ucrania votó masivamente en favor de la resolución y, por lo tanto, en pro de los principios de defensa de la integridad territorial, soberanía e independencia de los estados que reconoce la Carta de Naciones Unidas. También es cierto que al Pacífico le pilla
digamos, los pequeños estados del Pacífico les pilla en un contexto interno complejo, que es la fractura del Foro de Islas del Pacífico. Una fractura que ha provocado, como bien dijo el director, que algunos países, los de Micronesia, Palau, Palau, Nauru, Kiribati, Marshall, hayan decidido suspender su membresía del foro, lo cual, si aplicamos el principio de que la unión hace la fuerza, si se dividen los países que ya de por sí son pequeños y tienen dificultades para hacer frente a estos retos globales, pues se debilita aún más su posición. Es de desear que gracias a, digamos, al maná, al prestigio social de alguno de los líderes que está trabajando para volver a la unión en el Pacífico, así lo está haciendo el actual primer ministro de Fiji, Bainimarama, que es también el presidente del foro, logre volver a atraer a los países de Micronesia, logre retornar la solidaridad pacífica y la unidad y así poder hacer mejor frente a este incremento de precios y de dificultad económica que va a ser un reto mayúsculo. Muchas gracias. Veo que ya nos quedan 15 minutos. Querría en una ronda que dijesen, que nos contasen cómo ven en los próximos años, en los próximos 2-3 años, qué expectativas tienen de qué evolución puede seguir el Pacífico, en qué áreas piensan que va a haber más oportunidades y un poco qué planes tienen con respecto a la región, ya sea en general, ya sea solamente desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista financiero. Entonces, si podemos empezar con el subsecretario Yáñez. Muchas gracias. Bueno, pienso que la geopolítica va a condicionar mucho cómo evolucionan esos escenarios para países, por lo menos en la región, y a lo mejor la situación en Europa es un poco distinta para algunos, digamos, pero esta exposición a Estados Unidos y China, nuestro primer y segundo socio comercial, el desacople que se empezó a producir y la situación ahora que se comentó de Rusia, evidentemente que va a generar, digamos, una mayor demanda por resiliencia de nuestro comercio, más flexibilidad, y ahí es donde el Asia-Pacífico en conexión con Europa me parece que también va a ser una discusión creciente. He visto con atención, por ejemplo, columnas de la ex comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, respecto del acercamiento de la Unión Europea al CPTPP. Y creo que esa línea y esa conversación ya no es excluyente. El mismo Reino Unido ya está en un proceso de incorporación en tierra derecha en el CPTPP y creo que la Unión Europea es justamente ese un canal o un camino que probablemente en el futuro va a empezar a generar mayor vuelo, digamos, o tracción, como decirlo. Y por lo tanto, desde el punto de vista del comercio, la geopolítica y la volatilidad, la incertidumbre, creo que va a acercar crecientemente lo que se discute, digamos, en el Asia-Pacífico, incluso si se quiere considerar este concepto del Indo-Pacífico, Europa y Latinoamérica. Desde la región ya muchos tenemos un track y un récord de interacción con el Asia-Pacífico desde hace mucho tiempo, pero también desde el punto de vista regional, ejercicios como la Alianza del Pacífico creo que se convierten en un buen también vehículo o contraparte para poder abordar esa discusión desde Latinoamérica en lo que corresponda también a Europa. Así es que eso creo que quisiera comentar. Muchas gracias. Gracias. La subdirectora Galindo, ¿qué nos puedes aportar un poco sobre el futuro y las expectativas sobre el Indo-Pacífico? Yo estaría de acuerdo con el subsecretario Yáñez en que la geopolítica aún está, digamos, esta es una guerra que acaba de iniciar. No se sabe su duración ni su impacto, no sabemos una serie de consecuencias para todos los países. Yo, más que responderle, embajador, sobre el tema Indo-Pacífico, le diría que en términos de la propia Alianza del Pacífico, la consolidación que tiene que tener la propia Alianza Americana, digamos, en la Alianza del Pacífico,
tiene que navegar en unas aguas en donde las economías seguramente se van a impactar, pues es como lo decía antes, es un segundo choque. La pandemia, como lo decía ahora Daniel, pues afecta fuertemente a las naciones más pequeñas, pero también a las que somos medianas y que estamos en desarrollo. Nosotros, yo lo pondría en un ejemplo, como estamos en un mar con un transatlántico y uno va en una canoa, este transatlántico se mueve y hay que ver qué pasa con nuestras economías. Por lo tanto, el futuro, pues claro que está cargado de una gran incertidumbre. Ahora, si no fuese así y uno pudiera pensar cuál sería el futuro, en particular en mi tema de la integración financiera, yo me quisiera imaginar un mundo no en 2 años ni en 3, quizá un poco más, en donde la gente, digamos, los servicios financieros son transfronterizos, son seguros, en donde, bueno, me surgió ahora que usted lo mencionaba, la inquietud de qué va a pasar con las criptomonedas y con las tecnologías blockchain, por ejemplo, en un escenario. O sea, hay que ver qué pasa, por ejemplo, cuando el SWIFT se le cierra a una nación, cosa que para mí es como impensable que hubiera pasado, entendiendo que es una sanción muy importante, es un golpe fuerte. ¿Qué hace una nación entonces para hacer pagos? ¿Qué hacen sus ciudadanos para hacer pagos? ¿Qué hacen sus ciudadanos para enviar remesas a sus familias o para que sus familias les envíen remesas? Y ahí uno dice, ¿será que las criptomonedas van a ser un refugio? ¿Será que estas tecnologías van a suplir de alguna manera esa falta de un sistema de pagos? En fin, son unos retos importantes para todos, pero ya de cara solo a la alianza, sí quisiera pensar en unas economías más globalizadas en materia de servicios financieros, apoyándose fuertemente en las tecnologías y en la creciente y floreciente innovación que se está dando no solo en la región, sino en el mundo. Porque si vemos, por ejemplo, un México con 500 fintechs, un Colombia con 300 fintechs, un Perú cada vez con más fintech 130, ahí va Chile con 70, claro, son diferentes tamaños, pero esto es lo que nos está hablando desde una nueva manera de pensar la prestación de servicios financieros diversa a la banca y al mercado de capitales tradicional, por allá ese sistema bancario centenario que tenía una relación de dominio con su cliente, hoy en día es mucho más parejo, más par y más mediado por las tecnologías. Así me imagino el futuro y hacia allá creo que debemos andar si no estuviéramos navegando entre todas estas incertidumbres fuertes para las economías, que cambian, por supuesto, las prioridades. Muchas gracias. Y por último, Daniel, ¿cómo ves tú el futuro? Un futuro indudablemente... Un futuro indudablemente incierto dado el contexto actual, pero me ha gustado mucho la metáfora de la subdirectora Galindo de navegar, ¿no? A través de aguas inciertas, porque es una metáfora que se usa mucho en las islas del Pacífico, ¿no? Los probablemente mejores navegantes que ha dado la humanidad, como han sido los descubridores polinesios, y que suelen decir que vamos todos juntos en la misma canoa para hacer frente a estos retos globales que nos van a hacer impacto en todos nosotros, ¿no? Yo soy positivo en lo que se refiere a las pequeñas islas del Pacífico. Creo que en 2 o 3 años, mucho antes de eso, el principio de solidaridad pacífica se va a imponer. Micronesios, melanesios, polinesios están próximos a la llegada de un acuerdo que resuelva sus cuitas internas. Parece que el actual secretario general del PIF va a dar un paso al lado para dejar a un líder micronesio que ocupe el liderazgo, ¿no? del foro en los próximos años. Esto supondrá una solución, grosso modo, del problema. Y luego, lo que se refiere a Europa, a España, a la Unión Europea, también soy positivo con el Pacífico. ¿Por qué? Creo que la estrategia Indo-Pacífico europea que va a guiarnos a los Estados miembros nos está haciendo más sensible a los temas del Pacífico, nos acerca más a los que se consideran los custodios del vasto mar, que ocupa 1/3 del planeta. Ellos quieren, los habitantes del Pacífico quieren ser dueños de su destino en este gran océano en el que viven, y creo que nuestras estrategias van acorde a lo que son sus prioridades, como la lucha al cambio climático, como hemos citado anterioridad. Y en este sentido creo que la Unión Europea tiene todas las herramientas para pasar de ser ese gran actor
económico y de ayuda al desarrollo, que ya lo es en el Pacífico, uno de los primeros exportadores e importadores de las pequeñas islas del Pacífico, el tercer mayor contribuyente a ayuda al desarrollo. Podemos dar el paso con estas herramientas a ser un socio político, a tener un peso como aliado de las pequeñas islas del Pacífico en estos retos globales en los que nos encontramos en la misma canoa, ¿no? Entonces, espero que esa sea la proyección optimista para los próximos años difíciles e inciertos. Muchas gracias. Yo siempre, cuando participo en una mesa redonda o en un seminario, me pregunto con qué idea me gustaría que el público saliera. En este caso concreto, hemos tenido intervenciones muy interesantes, hemos hablado de comercio, de desafíos en el Pacífico, de sistemas financieros. Yo con lo que me gustaría que se quedaran es que debemos de empezar a pensar de una manera nueva. Hasta ahora, primero, el eje de la geopolítica era el Atlántico, luego fue Asia-Pacífico y ahora tenemos un nuevo concepto que es el de Indo-Pacífico. Me parece muy importante pensar, este concepto solo apareció en 2007, fue una creación del primer ministro japonés Shinzo Abe, pero 15 años después ya tenemos diversas estrategias y ya nos hemos dado cuenta de que los grandes desafíos geopolíticos del siglo XXI es allí donde no solo se van a jugar, sino que ya se están jugando. Es una región de oportunidades, pero también de retos. Tal vez hoy me siento más pesimista y tiendo a pensar más en los retos, pero esos retos, si los resolvemos, se convertirán en oportunidades. Los retos son la gestión de los océanos, la lucha contra el cambio climático, la seguridad marítima, que el Pacífico sea una zona de libre circulación, de navegación libre y abierta para todos los estados. Ahora estamos, antes de venir aquí, pues como todos me imagino, pensando en la situación en Ucrania, que es lo que tenemos a las puertas y que es una situación dramática. Pero pensemos, es en el Indo-Pacífico donde en el medio y largo plazo se va a jugar realmente el gran juego geopolítico del resto del siglo XXI. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido y también muchas gracias a los participantes online, que para algunos seguramente no era el horario más adecuado. Gracias. Muchas gracias. Saludo para todos. Gracias.